Ok, hoy día vamos a hablar de demencias. ¿Alguien ha leído sobre cuál es la definición de demencia? ¿Alguien del grupo mejor dicho, del salón que quiera decir? Ya, ya. ¿Alguno? Ya. ¿Tu nombre? Carlitos, ya. Este, sí, ¿no? Va a ser un trastorno que se va a caracterizar por una disminución de la cognición, ¿no? Que va a involucrar algunos dominios, ¿no es cierto? Es un deterioro adquirido, lo que dice su compañero es cierto, ¿no? Tiene que ser de manera adquirida, de un nivel premórbido en la memoria de corto y largo plazo, asociado con alteración del pensamiento abstracto, juicios y otros disturbios de la función cortical o cambios de la personalidad lo suficientemente graves para interferir con el trabajo y las actividades sociales o relaciones interpersonales, ¿no? Esto es lo que le diferencia la interferencia que hay con sus actividades sociales y diarias de un deterioro cognitivo leve, ¿no? En el deterioro cognitivo leve vamos a ver que va a haber alteración de uno o más de los dominios cognitivos. Cuando yo digo dominios cognitivos, me refiero específicamente, por ejemplo, al aprendizaje, a la memoria, al lenguaje, a la función ejecutiva, a la atención, ¿no? A eso básicamente, ¿no? Entonces, cuando está alterado uno de estos dominios, pero además de esto, ¿no? Son graves, o sea, ¿qué quiere decir? Que son lo suficientemente graves como para poder interferir en la función diaria y en la independencia de la persona, ¿no? Entonces, eso es el concepto que debe de quedar entre la definición entre demencia, entre un síndrome demencial y el deterioro cognitivo leve, ¿ya? Ahora, si nosotros hablamos de la forma más común de demencia, vamos a hablar que son las enfermedades neurodegenerativas. ¿Cuál es a la cabeza? La enfermedad de Alzheimer, ¿ya? Esto es, Doctora, disculpe que te corte. sí, Doctora, ¿me sí, escucha? la anterior clase creo que dijo que teníamos que revisar este botulismo. Todavía creo que faltaba de enfermedad neuromuscular. Ya. También lo vamos a revisar, pero la siguiente ¿ya? Gracias por hacerme recordar toxina, Ya, doctora, gracias. botulismo y Eitola. Eitelam, ¿no? Ajá, sí, 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 queda pendiente, ¿ya? Entonces, en la parte de demencia, vamos a tener los criterios diagnósticos del DSM-4 y del DSM-5, ¿no? De hecho, este tema lo van a tocar también un poco en psiquiatría, o de repente ya lo han tocado ya. Chicos, han tocado el tema de demencias con psiquiatría. ¿Están ahí? Sí, doctora. Sí, están ahí o sí ya lo han tocado el tema. Sí hemos tocado el tema, doctora. Entonces ya, pues ya son ya unos días. Pero solo habrán hablado de enfermedad de Alzheimer o han hablado de enfermedad de Pijo, demencia frontotemporal, han hablado de demencia vascular, demencia senil, demencias parkinsonianas. También han hablado de eso o solamente de Alzheimer. Solo de Alzheimer, doctora. Solamente de Alzheimer, ya. Entonces acá vamos a ir un poquito más, ya, pero en todo Doctorita, caso ya disculpe, no está grabando la clase, por favor. tengo que grabar la clase porque sí, sí, tienes razón. Está.
Bueno, gracias por decirme. Entonces, tenemos, ¿no? En los criterios, ¿no? Cuando ustedes han hablado de demencia, hay criterios del DSM-4 y del DSM-5, que básicamente, antes lo separaban, ¿no? En A1, A2, pero ahora ya no, ahora es solamente A, donde va a justamente a ver cada uno de estos dominios cognitivos, ¿no? Y como les decía, cuando uno dice dominios cognitivos, ¿a qué se refiere? Aprendizaje, memoria, idioma, función ejecutiva, atención compleja, perceptual motor y cognición social. Todos esta afectación o este deterioro que va a haber en alguno de estos dominios tiene que interferir con las actividades o la independencia de la persona en realizar sus actividades diarias, ¿no? Dice, como mínimo se debe requerir asistencia con actividades instrumentales complejas de la vida diaria, como pagar facturas o administrar medicamentos, ¿no? Es importante en un paciente con demencia saber el historial laboral, el historial educativo de la persona para poder determinar este tipo de afectación, ¿no? Y ver que esta afectación a sí misma sea de forma progresiva, ¿no? Y que debe de afectar obviamente a la función diaria. Los déficits cognitivos no ocurren exclusivamente en el contexto de un delirio, o sea, hay que descartar que este paciente no está teniendo un delirio por una causa aguda o subaguda, llámese de causa metabólica, o una encefalopatía hepática, una encefalopatía urémica, ¿no? Tiene que salir de este contexto para yo también decir si estoy frente a un paciente con un síndrome demencial. Lo otro es que los déficits cognitivos no se deben de explicar por algún otro trastorno psiquiátrico. Y de los más importantes tenemos el trastorno depresivo mayor o la esquizofrenia. Recuerden que un paciente con depresión puede hacer deterioro cognitivo leve y enfermedad de Alzheimer posteriormente, sí, como también un paciente que tiene enfermedad de Alzheimer puede tener depresión, también lo hay. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno hace la parte de la anamnesis de estos pacientes, ¿ya? Para conocer los criterios de diagnóstico de los subtipos, vamos a hablar de enfermedad de Alzheimer, de demencia frontotemporal, ¿no? Bueno, vamos a ir viendo eso. Lo otro es de que yo debo, dentro de mi diagnóstico de un paciente, ya sea con delirium, demencia, debo de hacer una anamnesis muy minuciosa, muy exhaustiva, ¿no? Que a veces en 30, 40 minutos o peor en el hospital, por la cantidad de pacientes que hay, a veces 15 minutos, pero uno que viene y tiene esta alteración de algunos de los dominios cognitivos, siempre preguntar si el paciente nos va tomando algún medicamento, ¿no? Y hay fármacos que se cree que causan o prolongan el delirio o un estado de confusión. Entonces acá tienen toda una lista de los medicamentos que están, que causan, ¿no? Estados de delirio o estados de confusión, ¿ya? Amantadina, bromocriptina, levodopa, pramipexol, antieméticos, antiespasmódicos, antihistamínicos, ¿no? Anticolinérgicos, y bueno, y algunos de estos medicamentos antibióticos o antivirales, ¿no? Entonces vamos a tener las formas primarias y las formas secundarias de un paciente que tiene estas alteraciones. Y las formas primarias vamos a tener la pérdida neuronal selectiva en áreas cerebrales funcionalmente conectadas, mientras que en las formas secundarias vamos a tener alteraciones extrapiramidales, piramidales y autonómicas, y acá tenemos a todas esas enfermedades neurodegenerativas. Llámese las demencias, por ejemplo, de cuerpos de Lewy, la demencia frontotemporal, la demencia por enfermedad de Parkinson, la parálisis supranuclear, que lo vamos a ir viendo cada uno de estos. Relacionados con el incremento de la presión intracraneal, también tenemos, ¿no? ¿En quién dijimos? ¿En quién había demencia, bueno, deterioro cognitivo, incontinencia urinaria y apraxia a la marcha o alteración a la marcha? En las
hidrocefalias normotensivas, por ejemplo, ¿no es cierto? Alteraciones funcionales endocrinas, sanguíneas, tóxicas o metabólicas que directamente afectan un tejido cerebral. Entonces acá tenemos, ¿no? Demencias con enfermedades neurodegenerativas o demencias primarias y tenemos toda esta lista, ¿no? A la cabeza y la más frecuente causa de demencias tenemos la enfermedad de Alzheimer, degeneraciones focales como la degeneración lobar frontotemporal, ¿no? Algunos otros subtipos como la afasia progresiva primaria, la demencia semántica, demencias plus asociadas a algunos demencias parkinsonianas o parkinsonismos plus, como la demencia por cuerpos de Lewy, la demencia en la misma enfermedad de Parkinson, que también puede tener un paciente que tiene una enfermedad de Parkinson, puede hacer una demencia así. Claro, no es lo usual encontrar al inicio de la enfermedad, pero a medida que pasan los años, sí se va a manifestar este cuadro de demencia, ¿no? Con alguna alteración de algún dominio cognitivo. Y la demencia por cuerpos de Lewy, a diferencia del Parkinson, o sea, ambos tienen síntomas de parkinsonianos, vamos a encontrar, llámese temblor, rigidez, acinesia, bradicinesia, etcétera, pero en la demencia con cuerpos de Lewy, generalmente ese deterioro cognitivo, ese cuadro demencial, ya se presenta juntamente con los síntomas parkinsonianos, ¿ya? La atrofia multisistémica, que va a tener también una clínica de deterioro cognitivo, pero esta, como hemos visto en clases anteriores, va a tener ¿qué cosa? ¿Cómo yo lo diferenciaría de los otros? ¿De acuerdo? Porque va a tener disautonomías, ¿no es cierto? Bueno, la enfermedad de Parkinson, la degeneración córtico-basal, la parálisis supranuclear progresiva. Esta, por ejemplo, también va a tener síntomas parkinsonianos, pero donde voy a tener mi alteración va a ser ¿dónde? Su nombre mismo lo dice. ¿En qué sería, chicos? ¿No? Que están en otras, están ustedes, ¿ah? Porque va a tener una parálisis, pues, ¿no? Vertical de la mirada supranuclear, ¿no? No va a estar, específicamente va a haber una disminución de la mirada hacia abajo, inestabilidad postural y todo eso, ¿no? Bueno, y tenemos la enfermedad de Huntington también. Las demencias secundarias que tenemos toda esa lista también. Dentro de ellas tenemos también a la enfermedad, por ejemplo, a la demencia vascular, ¿no? Causas vasculares isquémicas dependiendo del territorio, enfermedades desmielinizantes, enfermedades mitocondriales. También están las causas por traumatismos encefalocranianos, por ejemplo, un hematoma subdural, ¿no? O intraparenquimal, tumores también que nos pueden ocasionar. Pero además de eso tenemos enfermedades sistémicas, ¿no? Que afectan el cerebro. Por ejemplo, la disminución de la vitamina B12, B1, la deficiencia de folato, ¿no? Vamos a tener también alteraciones endocrinológicas asociadas al hiperhipotiroidismo, paratiroidismo, y bueno, también acá algunas enfermedades, por ejemplo, como los trastornos neurocognitivos asociados a VIH, ¿ya? Diagnóstico de demencia. Hay que presenciar las condiciones que pueden mimetizar un síndrome demencial. Por ejemplo, hay muchos pacientes que pueden tener deterioro cognitivo leve. Paciente que tiene deterioro cognitivo leve no necesariamente te va a hacer un síndrome demencial o una enfermedad de Alzheimer, no necesariamente. Sí puede desarrollar, sí, pero el paciente que tiene deterioro cognitivo puede mantenerse ahí o incluso regresar y regresionar a la normalidad, mientras en un síndrome ya demencial es bien difícil que ya regrese a la normalidad, ¿no? La evaluación cognitiva clínica, bueno, uno toma bastante en cuenta la memoria de trabajo, la retención de dígitos hacia adelante,
La atención compleja con retención de dígitos, orientación, la hora, localización, los datos autobiográficos, el lenguaje, ¿no? La fluencia verbal, la repetición, la comprensión, leer en voz alta si comprende, si escribe frases espontáneas por dictado. En la parte visoespacial hacemos copiar figuras, tanto bidimensional y tridimensional. Los que han hecho alguna vez un test de Minimental o un test de Moca, sabemos de que tenemos que hacer dibujar un cubo, hacerle un reloj que marque las 10:10 de la mañana, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que uno va tomando de análisis durante el examen del paciente, ¿no? Pero recuerden que hay que ver la parte de la anamnesis, el historial laboral, el historial educativo. Generalmente se prefiere para evaluar un paciente con sospecha de un cuadro demencial o deterioro cognitivo que el paciente venga con un familiar, ¿no? Para ver si realmente confrontar, digamos, la parte de lo que dice el paciente con lo que dice la familia, ¿no? Si ya el paciente no hace o deja de hacer algunas actividades, ¿no? Deja, por ejemplo, de conducir o administrar sus finanzas, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, no solamente la parte del análisis, sino también tenemos los test que nos van a ayudar, ¿no? Que vamos a hablar, el test de Minimental, por ejemplo, y el test de Moca. Es importante que ustedes reconozcan que hay dos tipos de demencia. Hablamos de la demencia cortical y la demencia subcortical. En la subcortical van a estar todas las enfermedades, por ejemplo, que tienen que ver con parkinsonismo secundario, por ejemplo, una parálisis supranuclear progresiva, ¿no? Mientras el ejemplo más grande de una demencia cortical va a ser la enfermedad de Alzheimer. Entonces acá tenemos un cuadro donde vamos a ver cuáles son las diferencias entre una y otra, entre una demencia cortical y una demencia subcortical, ¿no? Una demencia subcortical, por ejemplo, va a haber la alteración en el procesamiento de la información, mientras que en una demencia cortical va a haber más, el déficit va a ser más específico a nivel de la afasia, praxia y agnosia. La velocidad de la cognición en una subcortical es lenta, mientras que en la demencia cortical es normal. Déficit de la memoria, ¿no? Recuperación con recuerdo ayudado por señales y reconocimiento, mientras en el otro hay codificación, conservación y mala memoria de reconocimiento. Hay síntomas neuropsiquiátricos, ¿no? En ambos depresión, pero en la demencia subcortical más se va a agregar la apatía. Alteraciones motoras vamos a encontrar en la demencia subcortical, por ejemplo, la disartria o los temblores, ¿no? El tema de los síntomas extrapiramidales como temblor, bradicinesia, ¿no? O limitación de la mirada vertical. Mientras que en la demencia cortical tú no vas a encontrar alteraciones generalmente motoras, ¿no? Al examen neurológico lo vas a encontrar con su fuerza, su sensibilidad, la parte motora, generalmente normal, ¿no? Patología, cambios en el cuerpo estriado y tálamo, mientras acá hay cambios importantes en las áreas de asociación cortical. Entonces, esta diferencia para que ustedes lo tomen en relación a la demencia subcortical y a la demencia cortical. La demencia cortical, el test que me ayuda bastante para identificar es el test de Minimental, mientras que en la subcortical el test que me ayuda a identificar es de mejor manera, es el test de Moca, ¿ya? Considerar situaciones especiales, demencia con síntomas extrapiramidales, ya ahí tienen, ¿no? La demencia por cuerpos de Lewy, demencia de cuerpos de Lewy, la demencia, ¿cómo se llama esto? Degeneración corticobasal, enfermedad de Huntington, ¿no? Parálisis supranuclear, demencias con ataxia, por ejemplo, ¿no? La hidrocefalia normotensiva, ¿no? Con trastorno esfinteriano, de inicio rápido, por ejemplo, ¿no? Las causas vasculares, tales como los infartos, los stroke, ¿no? Tanto de tipo hemorrágico como de tipo isquémico, ¿no? Y bueno, si nosotros tenemos una demencia, un cuadro demencial progresivo rápido,
ya vamos a tener ahí a la enfermedad de priones o la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, ¿no? Y algunas encefalitis asociadas a algún virus o que sean paraneoplásicas, la encefalitis límbica paraneoplásica asociada a algún tipo de neoplasia, ¿no? Y bueno, siempre tomar en cuenta los disturbios endocrinológicos, hipotiroidismo, tóxicos también, metabólicos, electrolitos, y bueno, todo esto. Considerar, bueno, esto para ver frente a qué cuadro estamos. ¿Cuáles son las red flags, no? Las bandas rojas de pacientes con estos cuadros. Vamos a tener acá el inicio temprano, menos de 65 años, por ejemplo, la rápida progresión, ¿no? La incontinencia temprana y otros signos autonómicos. Si hay signos de focalización, hallazgos sistémicos o signos vitales anormales y una neuroimagen del parénquima normal. ¿Alguien de ustedes sabe el cerebro cuánto de volumen pierde aproximadamente cada año? Generalmente ya a partir de los 50, 60 años. ¿Alguien sabe? Bueno, dice, ¿no? Que se estima que el cerebro va a perder aproximadamente el 0,5% de su volumen cada año. Entonces, estamos hablando acá de cada uno de los tipos de demencia y sus síntomas, ¿no? Un poco de sus características clínicas y la proteína envuelta que va a estar en estas patologías comprometidas, ¿no? Entonces vamos a tener acá las principales demencias, la enfermedad de Alzheimer, la demencia por cuerpos de Lewy, la demencia frontotemporal, que también se llama enfermedad de Pick, la parálisis supranuclear progresiva, la degeneración córtico-basal y la demencia vascular, ¿no? Entonces, ustedes van a tener acá los síntomas de cada una de ellas y lo que tal vez acá habría que repasar un poquito es las características de cada uno de ellas, ¿no? En qué consiste cada uno de ellas, ¿no? Por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, de inicio insidioso y progresivo, ¿no? Donde va a haber una notoria pérdida de memoria y las proteínas incluidas van a ser estas de acá. Esto es importante, ¿no? Porque dicen, hablan mucho hoy en día de las taupatías, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son por ejemplo, las enfermedades o los síndromes demenciales donde está involucrado las taupatías? Entonces, acá ustedes tienen, ¿no? Puede ser pregunta de examen, ¿no? ¿Cuál es, no? Yo les puedo poner, ¿no? Está involucrado la proteína tau en las siguientes enfermedades neurodegenerativas que causan demencia, ¿no? Y yo les pongo ahí demencia de cuerpos de Lewy, ¿no? Entonces, las taupatías son básicamente tres. La enfermedad de Pick, que es la demencia frontotemporal, la parálisis supranuclear progresiva y la degeneración córtico-basal. Mientras la alfa-sinucleína, por ejemplo, está más en las demencias de cuerpos de Lewy y la de Alzheimer, que ya saben, ¿no? Esta proteína que está acá. Entonces, ustedes van a tener eso, ¿no? Para demencia vascular, obviamente, ninguna de estas va a influir, ¿no? Ninguna de estas proteínas, pero ya sabemos cómo es el mecanismo. Acá, a ver, en las demencias de cuerpo de Lewy, recuerden que tiene toda la sintomatología del Parkinson, ¿ya? Pero les decía de que el cuadro degenerativo va a ser al principio, ¿no? Junto con los síntomas parkinsonianos que va a tener este paciente, ¿ya? Y eso lo va a diferenciar, ¿no? Generalmente ese deterioro cognitivo va a ser al mismo tiempo, ¿no? No como en la enfermedad de Alzheimer, perdón, de la enfermedad de Parkinson, que va a ser más adelante, ¿no? En estadios tardíos, por decirlo así. Bueno, entonces hasta ahí como parte introductoria de la parte de la enfermedad de Alzheimer, no sé si, perdón, de las demencias. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta en relación a cada uno de estos, ¿no? Y cada una de sus diferencias que les estoy manifestando. La enfermedad de... Ajá. ¿Qué está hablando?
Sí, también está influenciada, pero no es tanto la proteína de tau. ¿Cuál es la proteína que está más comprometida? A ver, tú mismo respóndeme, Carlos. Eso, esas son las dos básicamente, ¿no? Esas son las dos básicamente. Pero sí, sí está, también se ha encontrado Carlos. Carlos eres, ¿no? Ajá, ya reconozco tu voz. Sí, así es. Ya, entonces, eso para que tomen en consideración, ¿no? Pero la asociación más frecuente es con los cuadros con el cuadro que yo les he mencionado. ¿En qué otras, no? En las demencias, por ejemplo, parálisis supranuclear progresiva, la degeneración córtico-basal y la de, enfermedad de Pick, ¿no? Muy bien. Entonces, en enfermedad de Alzheimer, ¿alguien ha revisado enfermedad de Alzheimer? ¿Nadie? Doctora, también ¿Quién me puede estaría. hablar sobre un poquito de la enfermedad de Alzheimer? ¿Alguien que haya leído algo? Ya su compañero ha dicho ¿no? Las proteínas más implicadas. ¿Qué más podríamos decir de Alzheimer? ¿Nadie del salón? Doctora, también no estaría asociado la. No, no dije diapatoxina, ¿no? Pero para el anterior iban a revisar demencia. ¿Qué? No te he escuchado. Alguien estaba Aló, hablando. doctora. A ver, Iván. Iván, doctora. Aló. Sí. No, Iván, te le quería escucho. decir ¿No me que escuchan a mí? la verdad es una buena enfermedad. Aló. Sí, Iván, yo sí te escucho. No sé si tú me estás escuchando. Yo sí te estoy escuchando clarito. Sí. Ya, doctora. Sí, sí, le estamos escuchando también. Doctora, le decía de que la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad progresiva y el cual va a afectar a la memoria y, bueno, otras importantes funciones, ¿no? Mentales. Es lo que le quería decir. Bueno, en este caso las células se van a degenerar y van a morir, ¿no? Lo que finalmente va a afectar a la memoria, bueno, y otras funciones, ¿no? En lo que es Alzheimer. Ya. ¿Qué más? ¿Alguien más que haya leído algo más? Doctor, Ya, exactamente. Ya. Doctora, Y bueno, sí, que alguien más iba a hablar. doctora, buenas noches. Y también sobre los factores de riesgo, doctora, de esta demencia de Alzheimer, que pueden ser no modificables y modificables. Por ejemplo, las no modificables sería la edad. Generalmente es por encima de los 60, 65 años. Y bueno, las modificables sería, por ejemplo, el nivel educativo de la persona que generalmente, bueno, se considera mayor a 12 años de escolaridad. Son las personas que no desarrollan esta demencia. Y Ok, también los traumatismos, el sedentarismo físico y cognitivo y también puede considerarse la nutrición. Eso. ya. ¿Qué me dicen acerca de la parte alterada? ¿Cuáles son las zonas que están alteradas a nivel, digamos, que van a producir un poco la fisiopatología del Alzheimer? Hemos dicho, ya, exactamente, ¿no? El córtex entorrinal, el hipocampo, y bueno, también puede haber algunas zonas como la zona frontal, parietal, ¿no? Núcleos subcorticales, etcétera. Muy bien, Doctor, también dice que el sistema límbico puede estar afectado. ya.
¿Y quién me dice histológicamente qué es lo que encontramos? Bueno, tu compañero ya algo había hablado, pero Cuerpos esas son amiloides. preguntas, ¿no? Son preguntas que siempre se toma en cuenta en un examen de residencia, examen de NAN, examen de MIR. Lo que dijo su compañero, ¿no? ¿Qué proteínas están Doctora, en involucradas y qué es lo que histología podríamos encontrar los depósitos de tau? Placas Placas de de amiloide amiloide también, también, ¿no? doctora. Ajá. Claro, o encontrarse, ¿cómo se llama esto? Ovillos neurofibrilares, placas amiloides, ¿no? Frecuentemente, como habló Carlos, ¿no? En el hipocampo y el óvulo temporal, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de un paciente con enfermedad de Alzheimer, el diagnóstico definitivo, por eso lo pongo al principio, va a ser el diagnóstico histopatológico, ¿no? Pero nosotros vamos a tener los criterios clínicos y las pruebas neuropsicológicas, ¿no? La historia clínica complementado por un informante, tiene que estar, como les digo, una persona que vaya, no solo el paciente, no, siempre va con una persona con la cual tenemos que corroborar todos los datos que el paciente está dando, ¿no? Entonces, la parte de la anamnesis, la parte del examen clínico, neurológico y físico, porque si yo al examen físico veo que un paciente tiene deterioro cognitivo, tiene un cuadro demencial donde hay alguna de las alteraciones de las A que su compañero ha mencionado, pero además de eso yo veo que tiene un examen físico neurológico normal donde no hay alteración de la fuerza, la sensibilidad, ¿no? Al examen físico, yo puedo decir de que este paciente tiene probablemente una enfermedad de Alzheimer, ¿no? Porque si yo encuentro alguna alteración, temblor, ya, me dice loco. Entonces tiene que ver que no haya otras alteraciones, ¿no? Parálisis, por ejemplo, de la mirada vertical, temblor, etcétera, para hacer descarte con otras patologías. Y las pruebas neuropsicológicas, acá sí yo les hago la pregunta, porque ustedes han llevado psiquiatría y yo sé que saben. ¿Qué test yo puedo emplear? Y los test me van a dar el diagnóstico de Alzheimer. O sea, yo vengo y hago mi test mi test mini-mental, ¿no? Me va a dar eso y salga una puntuación, no sé, a ver, de cuánto podría ser. Normal, ustedes se acuerdan, ¿no? Del test de Mini-Mental, la puntuación es de 0 a 30 puntos y normal es de 27 a 30. Deterioro cognitivo leve se llama de 24 a 27 y demencia por debajo de los 24. Entonces, tiene 10 ese paciente, ¿no? Haciendo yo el test, yo puedo decir, ¿tiene el diagnóstico de Alzheimer? ¿O qué criterios creen que yo debería de tomar en cuenta para decir este paciente tiene enfermedad de Alzheimer? Doctora, primero también tenemos que tener en cuenta si por ejemplo, si el paciente tiene, o sea, se debe descartar que no tenga psicosis, que no esté en un estado de Delirio, que no haya delirio, depresión, por test mental. Ya, pero mi pregunta es, o sea, el test mini-mental o el test de MoCA, ya vamos a enfocarnos en el mini-mental porque hemos dicho que para la demencia tipo cortical me sirve más el test mini-mental, ¿no es cierto? Que para la subcortical el test de MoCA. Mi pregunta es, los test me van a ayudar, me van a dar el diagnóstico, ¿no? O debo de tomar otras cosas. No está acá en ese cuadrito, está. O sea, para hacer el diagnóstico yo tengo que dar criterios clínicos y pruebas neuropsicológicas. Las pruebas neuropsicológicas solamente me van a dar el tema cuantitativo, ¿no? Ya, no, o sea, solamente con el test que yo diga, sí, es un paciente con Alzheimer o tiene deterioro cognitivo, eso no. Sí es algo que me ayuda y me complementa, pero ustedes vean el nivel de evidencia B, ¿no? Más es el criterio clínico. Y el criterio clínico, como les digo, no es solamente en una evaluación, ¿no? En una consulta de 30 minutos. Hay que hacerle el seguimiento progresivo 3, 6, 9 meses al año, ¿no? Una evaluación neuropsicológica, muy aparte de las pruebas cuantitativas, como en este caso el test mini-mental.
¿no? Obviamente, como dice su compañera, debo de descartar algunas otras situaciones, ¿no? Por ejemplo, a un paciente que tiene, y eso quiero que se quede bien, ¿no? Un paciente que tiene deterioro cognitivo, está en un cuadro demencial, hay que pedirle sí o sí estos estudios, ¿no? Por ejemplo, cuánto está la vitamina B12, su perfil tiroideo, calcio, glucosa, un hemograma, pruebas hepáticas, pruebas renales, ¿no? VIH, bueno, si ya veo que hay alguna sospecha más, ¿no? No es algo claro que se pide rutinariamente, pero hay que hacer todo un, un descarte, digamos, ¿no? Hay que ver también las alteraciones en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? A nivel de la proteína tau, fosfotau, la beta-mieloide, ¿no? Que también es un diagnóstico apoyo. Y las neuroimágenes que van a ser nivel B, nada más que nivel B, ¿ya? Considerar la genética también, ¿no? Con qué está asociado, ¿no? Con la polipoproteína E, ApoE, genotipo, pero que tampoco, bueno, no lo hacemos y no es rutinario tampoco pedirlo, ¿no? El diagnóstico, básicamente te dicen las guías, es clínica. Sin embargo, la guía americana de neurología nos indica que sí uno tiene que hacer neuroimágenes, ¿no? Para estos pacientes para descartar alguna otra causa, ¿no? De la enfermedad de Alzheimer. Comienzo insidioso, curso progresivo, documentación de alteración cognitivas en uno o más de dominios. Hacer un examen mental donde vamos a ver todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que te evalúa el mini mental test? La orientación, la memoria, el fondo de la información, el habla y del lenguaje, la praxia, cálculos, habilidades visuales y todo esto, ¿no? Criterios clínicos, entonces vamos a tener estos criterios para la demencia de cualquier caso, criterios clínicos centrales, ¿no? Es diagnosticada cuando se dan síntomas cognitivos o conductuales neuropsiquiátricos que van a interferir con la capacidad funcional en el trabajo o en las actividades usuales, ¿no? Y otra vez vamos con ese tema, ¿ya? Pero también va a haber esto, ¿no? El deterioro cognitivo conductual, incluye un mínimo de 2 de los siguientes dominios: deterioro de la capacidad para adquirir y recordar información nueva, deterioro del razonamiento y del manejo de tareas complejas, deterioro de las capacidades visoespaciales, de las funciones de lenguaje como hablar, leer, escribir, etc. Demencia debida a enfermedad de Alzheimer, posible criterios clínicos centrales, esos son los criterios clínicos que vamos a considerar, ¿no? Pero siempre y cuando también sacando a todos los otros cuadros que causan demencia, ¿no? Y acá tenemos lo que su compañero decía, ¿no? Las As, que ya lo ha mencionado. Vamos a ir. Evaluaciones cognitivas. Los datos obtenidos mediante la anamnesis, la exploración clínica y la neuropsicológica nos van a permitir hacer un diagnóstico sindrómico, para ver un deterioro, si el deterioro es a nivel cortical y subcortical, ¿no? Lo ideal es siempre hacer los dos test, ¿no? Lo ideal sería hacer test de MoCA y test de Mini-Mental a todo paciente con deterioro cognitivo para ver frente a qué tipo de demencia estamos, ¿no? Y nos puede ayudar en la parte, como les digo, cuantitativa, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos? El test Mini-Mental, nivel de evidencia 2, el cribado de alteración, pero son un montón de exámenes, ¿no? Que tenemos. Por ejemplo, es el que ya ustedes conocen, ¿no? Y lo saben aplicar y probablemente en psiquiatría lo han visto también, ¿no? Entonces, todo lo que te considera, ya sabemos el puntaje, ¿no? De 20 y 26 está asociado con dependencia funcional leve, enfermedad de Alzheimer moderada de 10 a 20, dependencia inmediata con la incapacidad para conducir, dificultad para la higiene y las compras, deterioro de la memoria remota, enfermedad ya grave, menos de 10 puntos, ¿no? Con total dependencia y necesidad de supervisión constante. Deficiencias motoras, en particular marcha y equilibrio, discapacidad, incontinencia y mioclonías, ¿no? Entonces, esta puntuación es buena que la sepan para ver cuando ustedes aplican un test de Mini-Mental, ¿ya? Pero no es lo único, ¿no? Hay un montón de otros test que utilizan. Básicamente, quienes hacen estos test son los neuropsicólogos, ¿no?
En la consulta neurológica, en realidad yo casi más me limito al MOCA y al test de Mini-Mental, pero cuando tú mandas para una evaluación neuropsicológica más exhaustiva, los neuropsicólogos hacen otro tipo de test, ¿no? El Screen Memory Impairment, por ejemplo, ¿no? Con su sensibilidad, el test de los 7 minutos, para ver otro del test del dibujo del reloj, ¿no? El área funcional también podemos ver y evaluar con algunos otros test, o sea, hablar de la evaluación funcional y neuropsicológica, pues es bastante amplio, ¿no? Y se utiliza un montón de test para estos. Por ejemplo, para cada uno, ¿no? Estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, la evaluación ejecutiva, ¿no? También acá, ¿no? Todos los test, escala de inteligencia de Wechsler para adultos, WISE-3, donde también todo esto lo aplican los neuropsicólogos. La mayoría lo aplican los neuropsicólogos. Ahora, acá en el Cusco tenemos un poco de dificultad en eso, porque no hay neuropsicólogos que apliquen tantos test como en Lima, por ejemplo, donde uno aprende yo como neurología, por ejemplo, como neuróloga, rotamos, pues, ¿no? Neuropsicología, y en neuropsicología vemos la cantidad de test que hacen los neuropsicólogos, y de verdad que hay un montón, ¿no? Y acá en Cusco no he encontrado hasta un neuropsicólogo que me aplique sí tantos test para tener una mejor apreciación, digamos, ¿no? La consulta, como les digo, muchas veces nos limitamos, ¿no? Al test de Mini-Mental y MOCA, que son los más utilizados, pero para que vean, no es tan simple y no es tan sencillo. Hay un montón de test que se utiliza, donde se le hacen muchas preguntas, ¿no? Semejanzas, en qué se parece el hacha a la sierra, secuencias alternantes que el paciente tiene que hacer, ¿no? Igual repetir, emitir estos trazados que ustedes están observando. Entonces, la evaluación neuropsicológica, con eso quiero mencionar, es muy importante, ¿ya? La evaluación clínica, la anamnesis es muy importante. ¿Qué más? Las neuroimágenes. ¿Me sirven las neuroimágenes para un paciente que tiene Alzheimer? ¿Qué alteraciones yo puedo encontrar en una neuroimagen? Doctora, ¿se puede encontrar atrofia? Ya, vamos a encontrar atrofia. ¿En qué niveles sería? Oh, ya lo hemos mencionado. Si clínicamente, histopatológicamente vemos que está alterado la tomografía, perdón, la parte histopatológica, en la tomografía voy a ver lo mismo, ¿no? Generalmente va a haber igual una atrofia cerebral, ¿no? Cuando hay atrofia, recuerden que puede haber aumento del sistema ventricular, ventriculomegalias, ¿no? Bien notorios los surcos, la cisura del silvio, las astas temporales, ¿no? Van a estar severamente afectados. Pero obviamente esto va a ser en estadios ya muy avanzados, ¿no? Muy, muy, muy avanzados. Entonces, ustedes tienen acá las neuroimágenes, la tomografía y la resonancia puede ser usado para excluir causas tratables de demencia. O sea, no, en realidad no va a hacer el diagnóstico de Alzheimer, pero sí me va a ayudar a identificar y o a hacer el diagnóstico diferencial con otras patologías, ¿no? Entonces, eso también para que ustedes vean, ¿no? Pero sí se puede ver, por ejemplo, la atrofia del hipocampo, la atrofia del lóbulo temporal, ¿no? Para un diagnóstico clínico, para apoyar, perdón, un diagnóstico clínico de una enfermedad de Alzheimer, ¿ya? Tenemos acá tenemos, ¿no? La resonancia y podemos ver esto también, ¿no? Las alteraciones que pueden ver, por ejemplo, ahí vienen ustedes una atrofia importante, ¿no? Pero en un estadio avanzado de enfermedad de Alzheimer, ¿no? Una atrofia cortical importante y con una ventriculomegalia, ¿no? Por tanta atrofia, los ventrículos también se dilatan o se hacen más grandes, ¿no? Entonces, sí me puede ayudar para esto, para el diagnóstico, ¿no? Esto, bueno, ya son neuroimágenes funcionales, ¿no? Para ver también la captación ¿cómo se llama esto? Me da el nombre ahorita.
¿no? Pero son funcionales estos estudios, ¿ya? Para averiguar. Ajá. En relación, ¿qué más? A enfermedad de Alzheimer. ¿Alguien más que haya leído algo de enfermedad de Alzheimer? Es un tema que ya lo han tocado en psiquiatría y algo más que quisieran comentarnos de enfermedad de Alzheimer. Recuerden que hace una demencia cortical, ¿ya? El ejemplo más importante de demencia cortical, enfermedad de Alzheimer, es la enfermedad más frecuente de demencia, la enfermedad neurodegenerativa más frecuente de demencia. Y como dijo su compañero, ¿no? La edad de inicio puede ser entre los 60 y 65 años, ¿ya? Algo más. En relación al tratamiento, a ver, ¿quién me habla en relación al tratamiento de la enfermedad de Alzheimer? ¿Qué medicamentos utilizo para enfermedad de Alzheimer? Vamos a ver que no va a ser reversible, ¿no? Pero lo que podemos hacer es enlentecer la progresión y va a mejorar un poco la parte de la cognición y enlentecer más que todo la progresión de la enfermedad, ¿no? Eso van a ser los dos, ¿cómo les digo? Los dos objetivos que vamos a tener con el tratamiento, ¿no? Y dentro de ellos vamos a utilizar dos tipos de medicamento. ¿Cuáles son? Doctora, pues de los inhibidores de acetilcolinesterasa como el donepezilo, rivastigmina y memantina también. Muy bien, ¿tu nombre? Capaz de Vilcapasa, doctora, Valia. Ya. ¿Qué otro medicamento más? Ya, uno son los inhibidores de la acetilcolinesterasa. La memantina Ya, y la tu nombre. compañera ¿Y qué es Dori. qué es la memantina? Es un antagonista no competitivo, doctora. ¿De qué, pero? ¿Competitivo de qué? Va a ser de los receptores de metilaspartato. Ya, muy bien. Esto está Entonces, considerado en las fases moderadas. estos generalmente van a estar se van a utilizar más en las fases avanzadas, ¿no es cierto? Mientras que los inhibidores de la acetilcolinesterasa, como el donepezilo, que viene de 10 miligramos, el donepezilo y la memantina vienen de 10 miligramos, ¿ya? Lo único que hay que tener es ver el funcionamiento renal, ¿no? Y hacer ajuste con la parte renal de estos pacientes, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos acá? ¿Qué más? ¿Algo más que alguien más que haya leído? Participen, chicos, participen. Doctora, disculpe, el uso Tienen de ahí su antioxidantes. laptop, pueden buscar. Yo no les estoy viendo, no les hago ver su videocámara. Pero quiero que participen, no se duerman, ¿no? Yo hablo, pero también quiero escucharlos. O sea, a ver, Fran, ¿qué estás diciendo, Fran? Te estoy Doctora, escuchando. también se vio el uso de antioxidantes, en este caso la administración de vitamina E en dosis de 2 Ya, miligramos, de que se vio de que ayudaba al retraso de la progresión funcional. ya, muy bien. Sí, también está incluido. ¿Y el otro cuál sería? Doctora, sería el uso Aparte del también de los... tratamiento médico, tenemos el tratamiento Milagros. A ver, te escucho. Milagros, sí te estoy escuchando. No te escucho, Milagros. Ahora sí no te escucho. Doctora, ¿sería la rehabilitación cognitiva como un tratamiento Eso, no farmacológico? claro, también, ¿no? El apoyo farmacológico. Y lo otro que hay que tomar en cuenta en los pacientes con Alzheimer hacen depresión, ¿no? Tienen que pasar por test depresivos. Ustedes ya son unos tigres en test de depresión, me imagino. Test de Hamilton, test de Beck, ¿no? Ay, ahorita no se me viene más, yo me acuerdo más de Hamilton y de Beck para la depresión. No, chiquita, pero estoy en clase, estoy acá un ratito, ¿ya? Dame un ratito, ya faltan 5 minutos. Acá sí te dejan, ahorita quería ver, ¿ya? Sí te dejan. Entonces, eso, ¿no? La parte de la terapia cognitivo-conductual. Entonces, a ver, al azar, ¿dónde está mi lista? Quiero ver si algo al último. Jenny Elizabeth Barles. No te conozco, Jenny, no es que esté
que seas Dígame. que te tenga algo de, de bronca, no, ha salido, he dicho la última al azar. Jenny, entonces, en todo paciente que yo tengo con un deterioro cognitivo, una sospecha de cuadro demencial, ¿qué estudios de sangre voy a pedir en este paciente? Doctora, ¿me escucha? Sí, sí te escucho ya. Ah, ya. Doctora, sería pedir eh, hemograma. Ya, También podríamos pedir el calcio o la creatinina. ya queriendo descartar una encefalopatía urémica, digamos, ¿no? Ya has pedido la urea, la creatiluria tendrías que pedir, ¿no? Un problema con falla renal. Dime un número, Jenny. A 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Judith Guaranca. ¿Qué otros test más yo pediría? Un paciente que te viene, un abuelito de 68 años que está perdiendo, está teniendo alteración en sus dominios cognitivos, en su memoria sobre todo, en su lenguaje, en su atención, en su aprendizaje, ¿no? Es un docente universitario de la carrera de Derecho. Y tus sospechas, sí, por ser Alzheimer la más frecuente, sí, sospechas de Alzheimer. Pero además de eso, ¿qué exámenes, aparte de hacerle su anamnesis, su historia clínica, su test de MOCA, su test de Mini-Mental, qué exámenes le vas a pedir base? ¿Qué laboratorios? Judith a las 5, a las 4, a las 3, a las 2, a la 1. Dame un número, Judith. ¿Tampoco? Judith, un Doctora, número. Doctora, A ver, ya, Fernando, que te ayude. doctora, lo que se pide es un hemograma completo, el nivel sérico de vitamina B12 y lo que son la hormona estimulante, los niveles de hormona estimulante de tiroides, doctora. Eso tiene que quedar claro, chicos. Eso tienen que tenerlo, ¿ya? Esos tres. Muy bien, Fernando. Muy bien, ¿ya? Eso es la respuesta que yo quería recibir, ¿ya? Muy bien. Y en relación al deterioro cognitivo leve, ¿qué me pueden decir de esto? Que también ya lo he hablado, ¿no? ¿En qué lo diferencia de un cuadro demencial? Lo va a diferenciar, doctora, porque no va a existir una afectación, ya sea social o familiar. Ya. ¿Tu apellido? Quispe, doctora. ¿Perdón? Quispe. Quispe. Ya. Entonces, eso, ¿no? No va a tener que afectar la parte funcional, ¿no? De sus actividades diarias. ¿El paciente que tiene deterioro cognitivo leve puede desarrollar enfermedad de Alzheimer? La respuesta es sí. ¿Puede quedarse ahí y seguir con su deterioro cognitivo leve? También. ¿Que puede de deterioro cognitivo leve regresar a un estadio normal? También lo puede hacer. Entonces, el deterioro cognitivo leve se va a ver en muchas enfermedades también, ¿no? Y una de ellas es justamente la depresión, que es con la que hay que hacer realmente el diagnóstico diferencial, ¿ya? Entonces, de normal te puedes ir de frente a demencia, de normal puedes hacer demencia como senil, ¿no? Que a veces términos dicen que ya no debería de ser utilizado, pero de normal puede irse primero a un deterioro cognitivo leve y posteriormente hacer un cuadro demencial, ¿ya? El estado cognitivo diferente de la demencia, diferente del envejecimiento, todo deterioro cognitivo leve hace demencia, no siempre, ¿ya? Tiene tres
tres formas de evolucionar esto, ¿no? Puede regresar a lo normal, mantenerse ahí, o si posteriormente hacer una enfermedad de Alzheimer o un cuadro demencial, no necesariamente Alzheimer, ¿ya? A ver, ¿qué más tenemos? Deterioro cognitivo, alteración, ¿no? Los dominios, ¿no? La memoria, lenguaje, funciones de deterioro cognitivo, las pruebas que realizamos, esto de acá, bueno. En deterioro cognitivo leve también podemos utilizar el tratamiento, ¿no? Y lo que su compañera al principio mencionó, ¿no? El donepezilo, la ribastigmina, la vitamina E que lo mencionó Frank, si no me equivoco, ¿no? Pero también tenemos el ejercicio físico como protector también, ¿no? El entrenamiento cognitivo, juegos de pupiletras, crucigramas, etcétera. Muy bien. Entonces, está quedando de acá para adelante la clase. La siguiente hacemos degeneración lobar frontotemporal o enfermedad de Pick, ¿ya? Entonces, vamos a terminar demencia y después de hacer todo lo que es demencia de degeneración lobar frontotemporal, vamos a tener la demencia vascular. Vamos a hablar de botulismo y enfermedad de Leighton-Lambert, por favor, ¿ya? Para ordenarnos un poquito. Ya igual quedamos la fecha del examen, ¿verdad? Con ustedes. ¿Para cuándo es, señorita delegada? Para el 10, doctora, hemos quedado. Quedamos para el 10, ¿no es cierto? Entonces tenemos... ¿Cómo está esto? Allá. Entonces el 6 más terminamos con demencia... tenemos que avanzar entonces más el día jueves. El día jueves siguiente nos conectamos desde las 7, por favor, perdón, desde las 6, ¿ya? Para acabar todos los temas para el día del examen, que va a ser el día 10. Entonces entra demencia, los temas a entrar al examen para que vayan estudiando. Serían cefaleas, epilepsia, enfermedades neuromusculares y demencias. Dentro de las enfermedades neuromusculares, toxina, botulismo y enfermedad de Leighton-Lambert, y dentro de las demencias, enfermedad de Alzheimer, demencia frontotemporal, enfermedad de Pick, y esta de acá, la demencia vascular, ¿ya? Todos esos temas están entrando en el segundo examen de neurología, que va a ser el día 10, ¿ya? Entonces tenemos todavía el día 6 para avanzar estos 3 temas que nos estarían quedando, ¿no? 4. El día jueves se conectan a las 6, por favor. El día jueves sí vamos a tener que acabar todos los temas pendientes, ¿ya? No sé si ahí tienen alguna pregunta. Sí. ¿Podría compartir las diapositivas, por favor, doctora? Ya, le voy a compartir a la delegada las diapositivas de epilepsia. ¿Ni una les he compartido, señorita delegada? Solo de miastenia gravis, doctora. Ya, entonces los demás te comparto ahorita mismo para que los vayas compartiendo a tus compañeros y lo tengan para el examen. Obviamente revisen todo y espero en el segundo examen no haya ya jalados, ¿ya? El jueves entonces nos conectamos a las 8. ¿Tienen alguna otra pregunta, alguna inquietud, algo más? Ok. No hay preguntas, nadie habla en el chat, les disculpa, gracias doctora, ya. Entonces, como no hay nada más, nos vemos el próximo jueves a las 6, por favor, el siguiente jueves, ¿ya? Buenas noches. Gracias, doctora. Buenas noches. Gracias, doctora. Doctora.